Buenas tardes, el gusto es mío y muchas gracias por esta invitación para poder manifestar mi quehacer artístico. Desde muy niño, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado dibujar con crayolas, con carboncillos. Y durante toda mi infancia, adolescencia y juventud siempre he tenido esa inquietud, pero no me pasó por la mente que elegiría esa profesión. Si llegué a ser y decidí, digamos, elegir esta profesión, encaminarme en las artes, es por vocación, ya que como te comenté, siempre estuve ligado desde muy pequeño al dibujo, a estar siempre usando incluso acuarela en escuela, incluso empecé a usar la acuarela en colegio, ya en secundaria y ya prácticamente muy poco por el tiempo, ¿no? Teníamos muy poco tiempo, más era el estudio de las materias que se daban en el colegio. Y bueno, eso es todo, yo diría por vocación que yo cuando empecé a pintar no había hecho ningún estudio en ninguna academia, me formé de manera autodidacta, ¿no? Entonces cuando empecé a pintar no conocían ni siquiera quiénes eran famosos, qué pintores eran conocidos, pero sí, desde que empecé a pintar, después de realizar unas cuantas obras de tipo realista, empecé a indagar por mí mismo y y pintar de mi imaginación. Entonces, al pintar de mi imaginación, me salía la pintura medio surrealista, neofigurativo, me salía abstracción. Y cuando yo empecé a estudiar en base, o sea, de los libros o revistas, porque esas veces internet no teníamos, vi algunas obras, vi algunos nombres y yo veía que lo que estaba haciendo se parecía, digamos, a uno de los pintores que los estaba leyendo. Entonces, decidí irme por otro cauce para no hacer una repetición, porque haciendo realismo en un comienzo, dije, no, el realismo, la pintura clásica, el dominio de la anatomía, la figura humana, la belleza ya se había explotado, digamos, en la época del Renacimiento, a partir de los años 1400. Entonces yo dije, estoy muy atrasado. Entonces empecé a saltar y lo que me venía a mi imaginación, y claro que la imaginación también cuenta con el bagaje de conocimientos y experiencias que uno tiene, ¿no? Todos se conjugan y de ahí iban naciendo mis obras en ese entonces. Yo te hablo de los años 1976, cuando comencé de un momento a otro, digamos, en forma directa. Y lo que me motivó para continuar y decidir, porque en ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa y al mismo tiempo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y de pronto salió a flote esa mi vocación. Entonces yo dije, ¿no? Yo veía que en nuestro medio, en Bolivia, no valoraban un arte creativo, un arte de la imaginación, un arte abstracto, un arte surrealista, un arte neofigurativo. Porque cuando hacían las exposiciones con ese tipo de pinturas, y la gente ni siquiera preguntaba el precio, ya, por decir que está interesado, ¿no? Entonces decidí dejar en primer lugar la universidad para tener más tiempo a la pintura y después dejé el trabajo, o sea, dejé la empresa con el fin de poder viajar. Entonces yo decía que en el extranjero, en otros países, sí van a valorar lo que estoy pintando, lo que pintaba en ese entonces. Y dicho y hecho, una vez que dejé todo, no pude salir de inmediato. Yo quise salir de inmediato, justo nos cogió
la devaluación de la moneda en la época del gobierno de Mesa, ¿no? En los 1981 más o menos, 1980, 81. Y no podía conseguir los dólares para poder viajar. Y como no pude conseguir, entonces me fui quedando un par de años más hasta que al final el motivo se dio y las circunstancias se dieron para que yo saliera. Mi primera incursión fue viajar a Guayaquil, a Ecuador, a participar en una feria de arte. Entonces eso fue mi primera intervención, digamos, en el exterior. Y, y volviendo un poquito atrás, que te decía lo que me motivó a dejar todo y dedicarme al 100% a la pintura, fue que el año 1976, cuando cogí por primera vez un lienzo, los óleos, eh, me, empecé a pintar y a los 2 meses me presenté a un concurso allá en Oruro, un concurso nacional de pintura. Bueno, mis obras entraron a la exposición, o sea, siempre en todo concurso hacen una selección de obras y hacen la exposición. Y cuando terminó la exposición, fui a recoger mis obras. En ese entonces, el maestro Alberto Medina era director de la Casa de la Cultura de la UTO en Oruro. Sabemos que el maestro Alberto Medina es muy conocido y reconocido, digamos, en nuestro país. Y él me preguntó, él, bueno, no me conocía, ¿no? Él me entregó las obras cuando fui a recoger y me preguntó que hace qué tiempo pintas. Yo le dije hace 2 meses. Y entonces él no me creyó. No, no, que me decía que no podía ser, que como en 2 meses ya entrando en una exposición de un concurso y tus obras sean aceptadas, no, no creo, me dijo. Pero sin embargo, si me dices la verdad, te aseguro que el próximo año tienes el premio. No, entonces con eso me dio como te digo, un impulso. Y yo mismo me di cuenta que sí, que él me decía que sí valía como pintor o como artista. Y eso me motivó más y entonces y seguí con mayor fuerza, digamos, y ya me iba preparando para hacer mis exposiciones, ¿no? Todo fue ese el comienzo, digamos, prácticamente de una manera muy positiva. Y otro que me impulsó a seguir, digamos, ya estando en Colombia, porque del Ecuador estuve 2 años exponiendo y me pasé a Colombia. En Colombia llevé 2 obras mías a una galería y en la galería me dijeron de que, de que dejara esas obras, que están interesados. Dejé esas obras y prácticamente me lo compraron esas 2 obras de allá de entrada. Y entonces yo trabajé otros 2 meses y con más obras volví a la galería. La galería igualmente me los hizo quedar, me los compró y me dijo que si quería exponer. Entonces yo digo, claro que sí, y prácticamente a los 2 meses ya estaba exponiendo esa galería y el día de la inauguración, antes de que se inaugure la exposición, el director de la galería me dijo que la galería me lo compraba toda la obra, pero que me pagaría en cuotas, ¿no? Entonces, todo fue dando, digamos, una forma para que yo continuara y estuviese bien decidido a seguir, digamos, con las artes plásticas. Que aprendamos a pensar por sí mismo, que desarrollemos más nuestro sentido crítico. De esa forma vamos a evitar ser engañados y manipulados por todas esas masas, digamos, que nos bombardean a diario, ya sea en la casa, en el colegio, en la escuela.